aquí yo puedo ver, en estos momentos puedo ver cómo caen gotas de su gloria, de su unción. Señor, que seas tú. Me humillo a ti completamente, papá. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi Dios, mi Todopoderoso, Señor. Que tú tomes control sobre esta enseñanza. Esta es tu enseñanza, papá. Esta es tu enseñanza, papá. Toma control sobre mi boca. Toma control sobre todo en mí, papá. Me humillo a ti completamente, Señor. Yo solo soy tu sierva. Aleluya. Y ahora vamos a enseñar salir del barco. Esta es una enseñanza que encontré, porque cuando estamos hablando de salir del barco, estamos hablando tomar pasos de fe. Es como la fe. Hay momentos en la vida que nosotros tenemos que salir del barco. En otras palabras, caminar por fe y no por vista. Un ejemplo lo podemos ver en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Y por ejemplo, aquí les voy a decir, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. En otras palabras, y después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo, versículo 24. Y a la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En otras palabras, se estaban adentrando a una pequeña tormenta cuando Jesús fue a un monte a orar. Entonces los discípulos estaban en el barco. Versículo 25. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Versículo 26. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Versículo 27. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo. No tengan miedo. Versículo 28. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y este es un paso de fe. Este versículo es amazing, es tremendo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Pedro tomó un paso de fe y empezó a caminar sobre el agua. Entonces versículo 19, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Versículo 30, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. O sea, que él se llenó de miedo, y cuando nosotros a veces tenemos el miedo, pues ahí es que las cosas pasan. Y eso nos pasa a todos, tenemos miedo, pero él fue al agua y caminó, pero sintió el viento. Versículo 31, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo respondió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí Pablo dudó. Versículo 32, cuando subieron a la barca se calmó el viento. Versículo 33, y si los que quedaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y así lo dijeron ellos. Ellos reconocían a Jesús. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y más cuando Pedro empezó a caminar por esa barca. Pedro tuvo la fe, caminó por el agua, pero al sentir el viento, el Señor lo rescató. Él tuvo miedo y es normal. Tener un tiempo de soledad fue importante para Jesús. Aparta tiempo en tu agenda para estar a solas con el Padre, porque eso fortalece tu fe. Fortalece el tiempo y tu relación con Dios, el tiempo que tú pasas con Él. Él te revela muchas cosas a ti. Tú aprendes mucho de Él. Pedro no pone a prueba a Jesús, algo que se nos ha dicho que no debemos hacer. Si no fue el único en la barca que reaccionó por fe. Pedro tuvo fe. Se paró en el agua y vino a Jesús. Si tú eres Jesús, manda por mí. Eso es un paso de fe.
Su impulsiva petición lo llevó a experimentar una demostración poco común en Dios. Fue ese momento impulsivo que él dijo, si tú eres el Dios, manda a pedir por mí, si tú eres Jesús. Así le dijo. Y la fijó en las olas a su alrededor. Nuestra fe a veces flaquea, pero con el amor y la fe en Jesús todo es posible. Y esto entabla en las otras enseñanzas que yo enseñé en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cómo nosotros usamos la fe en los momentos más difíciles que estamos pasando. Nuestra fe, como uno dice, a veces flaquea, pero con el amor y la fe en Jesús todo es posible. Cuando caminamos por fe, demostramos que confiamos en Dios y enfrentamos las cosas de una manera diferente en nuestros momentos de prueba. Dios quiere que en este tiempo tomemos este paso de fe como lo hizo Pedro, y Jesús estuvo con él en ese momento que él salió del barco en el agua. En otras palabras, que en momentos difíciles, en momentos en tu vida, toma ese paso de fe. En muchos casos hay montañas que él mueve cuando nosotros le decimos que la movamos. ¿Por qué? Porque hemos estado tomando ese paso de fe. Y a veces es difícil porque uno está acostumbrado a las comodidades, a estar cómodo. Pero si no tomamos ese paso de fe, ¿qué va a pasar? Solamente nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y esto me lo aplico a mí también. Salmo 102, versículos 16 y 17. Porque el Señor reconstruirá a Sión y se manifestará en su esplendor. Versículo 17. Atenderá a la oración de los desamparados y no desdeñará sus ruegos. Dios escucha nuestras oraciones cuando le clamamos. Ponemos nuestra confianza en Él y la manda a sus ángeles a pelear nuestras batallas en nuestros momentos más difíciles. Sus promesas son sí y amén. Él es fiel a nosotros. Él nos ama. Y confiamos en el Señor. Y Él está con nosotros cuando emprendemos un nuevo camino en el Espíritu. Y también en nuestros momentos más difíciles, aunque no parezca. Y ayudamos a otras personas en el reino de Dios a que se vean los milagros, señales y maravillas en esta dispensación. Y como yo te digo aquí otra vez, en Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. En otras palabras, que al salir de la barca, como hizo Pedro, él usó su fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Y él caminó hacia Jesús. Es cuando nosotros emprendemos un nuevo camino por fe. Oímos la voz de Dios que nos dice, hey, haz esto. Como por ejemplo me dice, Astrid, yo quiero que tú hagas esto. Y entonces yo voy y lo hago porque yo lo oí, porque yo sé que Dios me está respaldando. En el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, mi Padre, te doy gracias por esta enseñanza, Señor. Señor, que tú impartas esta fe a las personas que están aprendiendo, Señor. Que confíen en ti, que salgan de la barca, Señor, y que sigan hacia adelante, Señor. En el nombre de Jesús, y con esto los dejo. Amén.